Nos concentraremos en esta noche en este texto de las Escrituras, allí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante tu presencia para darte gracias por regalarnos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí, pese a estas circunstancias que se están viviendo en nuestro país. Tenemos un tiempo y un espacio para elevar una oración por nuestro país, para pedirte a ti, Señor, que estés tú obrando en el corazón de cada uno de los colombianos. Sabemos que tú estás bajo el control de todas estas cosas, que no hay nada que se escape de tu soberanía, que todo está, Señor, dentro de tus propósitos, que todo está dentro de tus planes, aún la irresponsabilidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el único que puedes hacer algo en nuestro país. Tú eres el único que puedes transformar el corazón de los políticos de nuestro país. Tú eres el único que puedes transformar el corazón del pueblo también, para que asimismo nuestra nación cambie. Oramos, Señor, para que nuestro país pueda tener un avivamiento, para que nuestro país pueda tener un despertar, un anhelo, un deseo ardiente por volver los ojos a Dios y salir de ese materialismo, de ese corazón codicioso, y también, Señor, que salga de su estado depravado. Oramos en este momento, Señor, para que tú obres en cada uno de tus hijos donde están conectados. Agradecemos a ti, Señor, porque nos permites tener estos medios de comunicación, nos permites tener conexión unos con otros por medio de estos medios de comunicación. Pedimos a ti que tu Santo Espíritu esté guiándonos en esta noche, fortaleciendo nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, llenando nuestros corazones de tu bendita palabra, transformando nuestra mente, ayudándonos a poder entender tu palabra, a interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Damos gracias porque es tu Santo Espíritu y tu palabra la que renueva nuestra mente y cambia nuestro corazón. También como cristianos necesitamos un despertar. Es por eso que elevo mi oración, no solamente por el pueblo colombiano, sino también por tu iglesia, y aquí por tu iglesia en Facatativá y en cada rincón de nuestro planeta. Damos gracias a ti, nos quedamos, Señor, a tu disposición, pidiéndote para que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya llevamos nosotros 2 exposiciones en la serie anterior. Empezamos, ya habíamos avanzado un poco y bueno, tocó hacer nuevamente una recapitulación, que fue lo que nosotros expusimos la semana pasada. Hoy continuamos con la frase Padre Nuestro, parte 2. Y mi propósito es que de cada frase que compone esta oración del Padre Nuestro, no solo aprendamos el sentido apropiado en que debemos orar, sino que también extraigamos de cada una de esas frases, o saquemos o exprimamos de cada una de esas frases principios importantes que nos motivarán a estar en continua comunión con el Señor. Ahora, en nuestra exposición pasada, y es importante que nos conectemos en cada estudio porque posiblemente todos no están cada 8 días. Entonces, en nuestra exposición pasada vimos 3 cosas significativas respecto a esta frase, que es la introducción o la puerta o el prefacio al modelo de la oración. ¿Qué fue lo que nosotros vimos la semana pasada? ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos? En primer lugar, empezamos partiendo desde la cláusula. Y la cláusula nos indicaba algo importante. La cláusula Padre Nuestro, allí como se encuentra en versículo 9, donde dice, vosotros pues oraréis así. Es importante entender que esta partícula gramatical, el así, no significa que se deba emplear estas mismas palabras. Es importante que tengamos claro esto, porque muchos dentro del contexto cristiano lo único que hacen es repetir este Padre Nuestro de manera vacía, de manera sin propósito, sin comunión, sino simplemente como un mero formalismo litúrgico. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros pues oraréis así, es importante entender que el así no significa que se deba emplear esas palabras igualitas como están allí en el Padre Nuestro, sino siguiendo la pauta del Padre Nuestro. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y nuestras oraciones, cuando el Señor abre la puerta para instruir a sus discípulos acerca del Padre Nuestro, le dice allí, no, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, que estás en los cielos, santificado.
Y esta expresión, Padre nuestro, esta frase, Padre nuestro, esta cláusula claramente nos muestra quién es el objeto a quien nos dirigimos. Y permítanme expresar esta o hacer este tipo de observación. El objeto, sabiendo de que, o el sujeto, sabiendo de que Dios no es un objeto, sino un sujeto porque es un ser, es una persona. Entonces, es importante tener en cuenta que el Padre Nuestro nos está indicando con claridad quién es el objeto a quien nos dirigimos. ¿Por qué? Porque hoy muchos se están dirigiendo a Jesús, muchos se están dirigiendo al Espíritu Santo, otros se dirigen a los santos, otros se dirigen a María, otros se dirigen a las benditas almas del purgatorio, pero no es así. Y aún dentro de los mismos cristianos. Ahora, con esto no quiero decir, como lo enseñaba la exposición o lo decía en la exposición pasada, que no podamos incluir una oración trina o una oración trinitaria, ya que nuestras oraciones son trinitarias porque nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios que existe o subsiste en tres personas. Pero también aprendimos que en esta cláusula que vemos aquí de Padre Nuestro, esta cláusula que vemos aquí, tenemos una relación filial con Él. Y por lo tanto no estamos solos, sino que somos parte de una familia. Eso nos lleva a nosotros a aplicar en nuestra oración que no debemos pensar solamente en nosotros, sino que también debemos pensar en otras personas. En segundo lugar, vimos la semana pasada que Dios llega a ser nuestro Padre por creación y por elección, recordando los textos o el texto de Efesios capítulo 1, el versículo número 4, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y luego agrega, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, Dios determinó desde antes de la historia, desde antes de la existencia del mundo, ser padre claramente por elección. En este caso, nos adoptó dentro de una familia y para eso nos predestinó. En tercer lugar, también observamos que Dios se convierte en nuestro Padre solo y a través de la fe que Él nos otorga por medio de su palabra. Recuerden que la fe es salvadora, la fe que nos lleva a nosotros a ser parte de la familia de Dios, a ser hijos de Dios, es algo que nosotros no poseemos a menos que el Padre nos la otorgue por medio de su palabra. Romanos capítulo 10, el versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, entonces continuaremos avanzando en nuestra exposición y en esta noche quiero que veamos algo importante. En primer lugar, quiero que veamos el sentido etimológico de la palabra o el origen o procedencia de la palabra Padre, como se encuentra allí en el versículo 9. Padre, como se encuentra más atrás, allí en el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre. Y allí en el versículo 6 también utiliza la expresión Padre en dos oportunidades. Y en el Sermón del Monte podemos encontrar una y otra vez la expresión Padre. Pero este tema es bastante amplio, no solamente aquí, sino en todo el contexto del Nuevo Testamento, específica y particularmente en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Y por qué razón quiero involucrarme en el sentido etimológico de la palabra? Porque es importante explicar esta expresión, esta palabra, este sustantivo Padre, porque vivimos en un contexto donde esta expresión ha llevado a malos entendidos. Ustedes comúnmente escuchan personas con muy buenas intenciones, porque yo los he escuchado, cuando se dirigen a Dios, se dirigen como un coigual, como un de tú a tú. Ustedes han escuchado expresiones cariñosas o afectivas con un buen sentido, porque no estoy diciendo que las personas tengan malas intenciones al expresarse a Dios de manera cariñosa o afectiva, sino que tratan a Dios como un coigual, es decir, que tratan a Dios como tratan a sus seres queridos. Y eso es peligroso. Ahora, para ser más exacto, quiero darles un ejemplo al respecto de qué es lo que nosotros escuchamos. En muchos círculos evangélicos, cuando uno escucha a orar a otros, usan expresiones tales como papito Dios, o cuando están en sus conversaciones familiares o en sus conversaciones
eclesiales o fraternales, espirituales, mi papito Dios me respondió la oración. Y aunque lo hacen con buenas intenciones, es importante que tengamos presente que no es lo que la Biblia nos muestra. Ahora, para sustentar este argumento, muchas personas quizás van a textos específica y particularmente del Nuevo Testamento que parecen mostrar expresiones cariñosas que expresan cierto sentimiento de los hijos hacia Dios, como la expresión Abba Padre. Esta palabra Abba Padre se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, el versículo 36. Y el apóstol Pablo también la cita en 2 oportunidades en Romanos capítulo 8, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 6. Que leo, dice Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quisiera que subrayara esa expresión Abba Padre porque ahorita vamos a ir a la definición y a explicar cada uno de esos textos. En Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, mire la expresión, Abba Padre. Ahora, diríjanse por favor a Gálatas capítulo 4, el versículo 6. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clamando Abba Padre. Como podemos observar, esta expresión se encuentra en estos textos, en contextos, en el Evangelio, en un contexto totalmente diferente al de las epístolas. Entonces, ¿qué significan originalmente estas expresiones? Esta expresión Abba Padre. Cuando leemos nosotros Abba Padre en la Biblia simplemente esta expresión se trata de la palabra padre en arameo. La palabra padre en arameo que es Abba, o sea, el término en arameo, cuando los judíos hablaban en arameo no pronunciaban la expresión española nuestra, padre, no, sino ellos decían Abba, seguida por la misma palabra padre. Por ejemplo, vamos allí a Romanos capítulo 8, versículo 15, y Gálatas 4, 6 y Marcos 14, 36. Como podemos observar, esas dos palabras, esas dos expresiones, sí están unidas. Abba Padre y Abba Padre están generalmente conectadas. Esta es una palabra aramea y la otra es una palabra griega. La palabra aramea es la palabra Abba y la palabra griega es la palabra pater, que es la españolización de nuestra palabra padre. Ahora, la palabra padre en arameo equivale a nuestra expresión papito en castellano, que en nuestro contexto se interpreta como una expresión cariñosa, pero no en el contexto hebreo. Entonces, la palabra padre o Abba en el arameo es una expresión que en nuestra traducción parece expresar un efecto cariñoso. Ahora, la palabra pater en griego, que es la expresión castellana para padre en nuestro contexto, porque es una españolización, como lo decía, nos indica una relación filial o quién es nuestro progenitor. Cuando decimos mi padre, estamos hablando de el que es cabeza de familia y el que es nuestro progenitor. Ahora, para ser más preciso, los judíos como hablaban, comúnmente el arameo no decían pater, sino Abba. Y los griegos no decían Abba, sino pater. Y nosotros no decimos en español, en español padre. Entonces, Abba, padre, es padre, padre. Y no es una expresión cariñosa o afectiva que debamos expresar a Dios. Entonces, esas expresiones románticas de papito Dios, si uno le pide a un hermano, por favor, ore
al Señor y empieza: papito Dios, yo te doy gracias, papito Dios, te doy gracias, papito Dios, y todo el tiempo es papito Dios. Sé que se hace con una muy buena intención, pero no es el sentido que originalmente le da las escrituras. Entonces surge la pregunta: cuando Cristo y Pablo usaron estas expresiones, ¿estaban indicando con esto que en nuestras oraciones debe haber un contenido tierno hacia Dios? Pues la respuesta ya la dimos, no. Y si no es así, entonces, ¿qué quisieron decir cuando lo dijeron? Entonces, entendamos el sentido, entendamos la intención. Vamos a entender que tanto Cristo como Pablo no tienen la intención entonces de mostrar que entre Dios y nosotros hay una relación muy tierna, porque no hay evidencia para esta afirmación. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se propone el texto enseñarnos? Para eso es importante que miremos el contexto paulino y vayamos a los detalles, la frase en el contexto paulino y también en el contexto cristológico. Voy a empezar de atrás para adelante. Vamos a ir entonces al contexto paulino. La intención de Pablo al citar en sus dos pasajes, tanto en Romanos como en Gálatas, la expresión de Cristo, porque es la expresión de Cristo. Es decir, Pablo toma, hermanos, la expresión de Cristo allí en los evangelios. Cristo había dicho Abba Padre y Pablo toma esta misma expresión. Entonces la intención al citar en sus dos textos la expresión de Cristo Abba Padre, lo que hace es describir algo importante, algo que tiene que ver con nuestra redención, algo que tiene que ver con nuestra salvación, y es la adopción como hijos. Vamos a ir al pasaje y quiero que ustedes allá con sus Biblias vayamos al texto en Romanos, que es el primer texto que citamos. Romanos capítulo 8, el versículo número 15. Romanos 8:15 dice: pues si no habéis recibido el espíritu pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, en lugar de ello, dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Pablo está expresando aquí, o haciendo o afirmando respecto a la expresión Abba Padre, lo está desarrollando en el contexto de la salvación, en el contexto de la adopción. Nosotros somos adoptados en Cristo, y es por medio de su Santo Espíritu. Ahora, vamos a leer Gálatas capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4, versículo 6. Dice, porque ustedes son hijos de Dios. Vea la afirmación de Pablo. Y porque ustedes son hijos de Dios, mire la expresión. Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces, Padre, Padre. Lo que Pablo indica es que si nosotros al recibir el espíritu de su Hijo, lo que Pablo nos está indicando es que los creyentes al recibir el espíritu del Hijo de Dios, tenemos una relación filial que no teníamos antes, pero que ahora, por la obra soberana de Dios, al enviar el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos tener a Dios como Padre. Esa es la razón, esa es la explicación. Y en efecto, somos sus hijos y podemos tener comunión con Él. Porque ninguno que no tenga, una persona que no tenga el Espíritu Santo, pues no es de Él. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego agrega, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de adopción. El Espíritu Santo, al llegar a nuestros corazones, al venir a nuestros corazones por un acto soberano de Dios, nos involucra, nos incluye, nos une a la familia, teniendo a Dios como Padre. Entonces la expresión Abba Padre, que podemos ver en Romanos el capítulo número 8, como lo citamos anteriormente,
versículo 15 y Gálatas 4:6 están en el contexto de la adopción. Por lo tanto, esta frase debe ser entendida bajo ese contexto, bajo nuestra relación filial con Dios como Padre al habernos adoptado. Por lo tanto, el sentido del texto no tiene el propósito de llevar al creyente a tratar a Dios como un coigual. De hecho, la Escritura dice en el Salmo 50 que ¿acaso yo sería como tú? No podemos entrar en un tipo de trivialidad o frivolidad más bien y de deshonra a Dios en tratarlo como yo me dirijo a mi Padre aquí en la tierra. Aunque tenemos comunión con Él, es nuestro Padre, pero no hay que olvidar que nuestro Dios, hermanos, es trascendente. Sí es inmanente, pero nuestro Dios es majestuosamente trascendente. Es decir, que es superior y está por encima de lo que Él ha creado y que no es de tú a tú. Él es, sí, la Biblia habla de que somos amigos, que Abraham fue amigo de Dios, pero no hay tales expresiones ni en las oraciones en los salmos, ni en las oraciones de Cristo, expresiones cariñosas, expresiones frías de ninguna manera. Entonces, cuando veamos estas dos expresiones allí en el Nuevo Testamento, en Romanos y en Gálatas, siempre debemos interpretar las palabras dentro de su marco contextual. Ahora sigamos y veamos la frase en el contexto cristológico. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo número 14, versículo número 36. El Señor dice y decía, Abba Padre, pero luego continúa, para ti todas las cosas son posibles. Está hablando Cristo de la omnipotencia del Padre. Está hablando Cristo de que Él es absolutamente soberano y controla providencialmente todo. Entonces, por eso continúa diciendo, aparta de mí esta copa, la copa del sufrimiento. Pero luego agrega, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Quiero que veamos entonces en el contexto cristológico dos cosas. En primer lugar, el Hijo de Dios, es decir, nuestro Salvador, clamó allí a Abba Padre, en Getsemaní. Entonces, estaba hablando en arameo, Padre, y en griego, Padre. ¿Cierto? Lo mismo que Pablo. Pero el Hijo de Dios, nuestro Salvador, clamó a su Padre en Getsemaní, reconociendo su soberanía, su trascendencia, su control absoluto. Para ti todas las cosas son posibles. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, es importante tener en cuenta que Jesús, siendo Dios, clamaba a su Padre, pero él conocía el plan de salvación. Pero aún con ese conocimiento, él nos modela la libertad que tiene un hijo de expresar su corazón, en su corazón, las necesidades que hay a su Padre. Entonces la expresión Abba Padre, más que un sentir cariñoso y afectivo, nos muestra la libertad que tenemos para podernos acercar como hijo de Dios, como hijos de Dios, habiendo sido adoptados, y expresarle con toda libertad a nuestro gran Dios lo que hay en nuestro corazón en detalle, reconociendo que Él tiene el control absolutamente de todo. Ahora, en esta expresión no vemos fatalismo en su oración de ninguna manera. Él sinceramente pidió al Padre que le quitase esta amarga copa de sufrimiento. Entonces, eso es lo que podemos ver en primer lugar. Pero en segundo lugar, el Hijo de Dios clamó, Abba Padre, sosteniendo su voluntad humilde a la del Padre, sometiendo esa voluntad humilde a la del Padre. Él dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Creo que uno de los errores terribles que ha llevado a la cristiandad es esa familiaridad. Jesús podemos observar que estaba afligido y angustiado hasta el punto de la muerte, pero aún sabiendo de que Dios era su Padre y que estaba en la eternidad con él, aún así, siendo así, no demandó nada del Padre, como los cristianos de hoy que caen en esa familiaridad, demandan, Señor, pero es que tu palabra dice,
pero es que tu palabra firma y tú eres inmutable y lo que tú prometes lo cumples y empiezan como un tipo de tendencia manipuladora al Padre. Y no es lo que el texto bíblico nos quiere mostrar. Jesús aún estando con su Padre desde la eternidad no demandó nada de él. No declaró por fe que su petición ya había sido respondida. Él lo único que dice, hágase, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras o lo que sea tu voluntad. Él no declaró por fe que su petición ya había sido respondida. Más bien reconoció que los propósitos eternos del Padre a veces requieren un no a nuestros deseos del momento. Es triste ver que hoy muchos cristianos han dejado de orar y están desanimados por una mala información, porque han interpretado de manera empírica la expresión Abba Padre. Entonces es como si Dios estuviera obligado a responder a mis necesidades como a mí me parece y no como Él mismo lo ha determinado. Eso es un acto irreverente. Es un acto que está fuera del entorno de la petición y quería explicar específicamente por qué el texto dice Padre nuestro. Por eso es importante también conocer el sentido etimológico. Entonces, si oramos con el Espíritu de Jesús, la pregunta es, ¿qué debemos considerar? Si oramos con el Espíritu de Jesús, debemos considerar que Dios es todopoderoso y como lo dijimos, en los propósitos eternos del Padre, en su soberanía muchas veces hay un no a nuestros deseos del momento. Por lo tanto, es importante considerar que debemos rendir nuestra voluntad a nuestro soberano Padre, que es nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa con precisión clamar Abba Padre en oración? Significa lo siguiente. En primer lugar, que tú no eres Aladino y Dios no es el genio. Pero tampoco eres un siervo que debes temer a hablar con tu amo. Sí, eres un siervo, eres un esclavo, tú eres del Señor, es cierto, pero no en el sentido de un esclavo terrenal que tiene temor de hablar a su amo. No, esa expresión Abba Padre nos muestra que tenemos acceso para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo y que tenemos libertad para poder rendir todas nuestras necesidades a nuestro Dios, confiando de que Él es y que Él puede y que Él responderá de acuerdo a sus propósitos y no de acuerdo a nuestros caprichos. Entonces, eso significa clamar Abba Padre en oración. Tú no eres Aladino que frotaba la lámpara y salía el genio. No, no es que tú golpeas inmediatamente y aquí estoy, estás llamando mi atención. Sí, los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero Él como buen y sabio Padre sabe qué es lo que necesitamos. Aunque nosotros le pedimos, muchas veces no llega la oración inmediata. No es como ese genio que le frotaba y pida 3 deseos y ya se los concedo. No, no, no. Pero tampoco ir al extremo de creer que soy un esclavo y que yo no soy digno de poder acercarme a Él y levantar mi oración y decirle, Señor, tú conoces cada una de mis necesidades, de mis dolores, mis sufrimientos. No quisiera pasar por esta situación, pero hágase tu voluntad. No hay que olvidar que tú eres un hijo. Y por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, tú puedes clamar, Abba Padre. Tú puedes ir con toda libertad al Padre, porque el Espíritu de Cristo está en tu corazón y ahora eres hijo de Dios. Entonces, esa expresión, Abba Padre, cuando ores, expresa todos tus deseos con toda sinceridad, con toda honestidad, mientras también sometes la respuesta a ellos en las manos de tu Padre, deseando su voluntad sobre todo, porque siempre es lo mejor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esa familiaridad que se ha tenido dentro del
dentro del contexto evangélico contemporáneo es muy frívola. Papito Dios, yo te pido tiernamente. No, no vemos en ninguna parte este tipo de expresiones. Entonces, ya teniendo claro esto, es importante que corrijamos este tipo de expresiones, tanto en mis conversaciones con mis amigos, con mis hermanos en la fe, como también en mis oraciones. A pesar de todo, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue respondiendo nuestras oraciones. Nuestro Dios, aún en nuestros defectos y en nuestra falta de información y en nuestra falta de conocimiento, hermanos amados, el Señor es tan justo, tan bueno y tan misericordioso que responde nuestras oraciones. Lo que quiero llevarles a pensar es que debemos nosotros tomar a Dios con la respectiva reverencia y seriedad. Recuerden que nuestro Dios es majestuoso, que Él está por encima de todo, que Él es nuestro Padre y por ello no se debe tomar ni su persona ni su nombre a la ligera. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora sí quiero que vayan conmigo al Salmo 50, 21. Miren lo que dice el Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No podemos hablar con Dios, con nuestro Padre majestuoso de tú a tú. Tan profundo es esto, tan importante es esto, que para que nosotros pudiéramos dirigirnos al Padre, Dios tuvo que enviar a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados, para que su ira fuera satisfecha, para que no nos mirara Él mismo con ira y nos destruyera. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a nuestro Padre de tú a tú? No. Quizás para muchos esto puede generarle cierta inconformidad o incomodidad, pero eso es lo que la Biblia dice. Dios no es como nosotros. Dios no es igual a nosotros. Dios está por encima de nosotros. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la mejor expresión de amor que un creyente le puede dar a Dios? ¿Cuál es? Quiero que vayamos a unos pasajes del Nuevo Testamento. Pero vamos a concentrarnos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 24. Juan capítulo 14, versículo 14, versículo 15 al 24. Esta es la mejor expresión de amor que le puede dar a Dios, es esta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí saben ustedes, queridos hermanos, que muchas de las personas que le dicen papito Dios no hacen la voluntad de Dios? La mejor expresión de amor que un cristiano le puede hacer a Dios es guardando, es obedeciendo, es viviendo el evangelio. Vamos a leer entonces Juan 14, 15 al 24. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, luego agrega, y los guarda, este es el que me ama. Vea qué interesante lo que dice Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Qué interesante. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es la mejor expresión de amor. La obediencia a la palabra de Cristo, a los mandamientos de Cristo, a los mandamientos de Dios es la mejor expresión de amor. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 22 dice, Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No lo entendía. Luego el 14, 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, si alguno me ama, miren las expresiones de Cristo nuevamente, si alguno me ama, mis palabras guardará. Si alguno me ama, mis palabras guardará. No dice, si alguno me ama, me dirá cosas románticas. No. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y luego agrega el 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué interesante. Habla de esa unidad
y esa Trinidad también, implícitamente. Pero es importante tener en cuenta que la mejor expresión que le podemos dar a Dios no es diciendo, papito Dios, guárdame, papito Dios, cuida a mi familia, papito Dios y papito Dios y papito Dios. No, la mejor expresión de amor que le podemos dar a nuestro buen Dios y Padre es obedeciendo sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, mis hermanos, a modo de aplicación, no seamos desobedientes. Esa expresión Abba Padre es una expresión muy profunda y muy seria. Dios no es igual a nosotros. Lo que la expresión para ir cerrando la idea y siendo preciso es una expresión aramea que es padre, ¿cierto? La palabra para padre en arameo es Abba y la palabra en griego es pater. Esta es la misma palabra padre en español. Bueno, muy bien. Posiblemente no me gaste todo el tiempo que generalmente acostumbro a dedicar. Ahora, después de ver, en primer lugar, el sentido etimológico de la palabra padre para que no hayan malos entendidos, ¿cierto? Para que haya claridad y luz, es importante que nos preguntemos, en segundo lugar, ¿qué implica entonces tener a Dios como nuestro Padre? Que allí fue donde quedamos la semana pasada. Implica muchas cosas, hermanos, pero quiero que veamos algunas que son importantes o relevantes para nosotros y que nos ayudan, nos ayudarán y nos motivarán para tener una íntima comunión con Dios, para tener una estrecha relación con Él. No olvidemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a tener esa libertad para poder ir al Padre. Pero cuando tenemos comprensión de algunas cosas importantes en la Biblia, podemos tener una relación más amena. Y lo digo porque esto ha sido importante para mi vida. Entonces, veamos en primer lugar que si Dios es nuestro Padre, esto implica que estará atento a nuestra instrucción, a nuestra enseñanza, ¿cierto? En otras palabras, entonces, si Él es nuestro Padre, Él nos enseñará. Si Él es nuestro Padre, Él nos enseñará y lo hará. Ya teniendo el Espíritu, ya habiéndonos adoptado, es por el Espíritu que entendemos las cosas espirituales. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Ahora, ¿qué padre se negaría a aconsejar, a instruir a sus hijos? Pues lógicamente que ninguno, si es un buen padre, ¿cierto? Porque aún el mejor de los padres aquí en la tierra no es tan buen padre. No muchas veces ve a hombres sacando pecho, presentando a su familia como un trofeo. Sí, qué interesante. Eso es una gracia. Eso es la pura misericordia de Dios. Pero el mejor de los padres aquí en el mundo, amados hermanos, es malo. La escritura dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El texto claramente lo dice. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, está claramente implicando que aún los que le dan buenas cosas a sus hijos no son tan buenos padres, sino que somos malos. Entonces, ninguno de los padres que me están escuchando se negaría a aconsejar, a instruir a sus hijos, lógicamente. El texto que veremos a continuación nos muestra claramente que Dios ordena algo y que es que instruyamos a nuestros retoños. Está en el Antiguo Testamento, pero Él primero lo hace con nosotros. Y quiero que vayamos allí, Deuteronomio, capítulo 4. En este texto, Él es nuestro prototipo o ejemplo de un padre responsable y ejemplar. Y que nos promete que ninguno quedará sin instrucción. Vamos a ir a Deuteronomio. Capítulo 4. Recuerden ustedes que esto era algo que los israelitas que iban a tomar la tierra prometida debían aplicar y enseñar a sus hijos allí en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 10, leamos desde el 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora vamos a observar
a nuestro gran ejemplo de padre, que no dejará sin instrucción, y no lo hizo con el pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, mire lo que dice Moisés, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Reúne al pueblo, haga una santa convocación, reúna al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. La intención de Dios era que se reuniera el pueblo y Dios enseñaría e instruiría al pueblo. El pueblo tenía que oír las palabras de Dios y al oír las palabras de Dios aprenderían. ¿Aprenderían a qué? A temer, no por un momento, sino todos los días. Si vemos nosotros la progresión de Israel a través de la historia, ellos dejaron de escuchar la instrucción de Dios y en consecuencia vivieron momentos muy difíciles. Se paganizaron, se volcaron a otros ídolos, pero seguían teniendo cierto interés por Dios, pero no abandonaban a sus ídolos. Una de las cosas importantes es que Dios como Padre, aquí en este texto, nos muestra claramente que Él se proponía instruir al pueblo, que el pueblo escuchara sus palabras para que aprendieran a temer todos los días, que vivieran sobre la tierra. Y no solamente eso, sino que también luego llevaran estas palabras a sus hijos, para que de esta manera, así, sus hijos también aprendieran lo que ellos como hijos de Dios habían aprendido. Y cuando estaba mirando este texto, esta imagen de este texto, y la imagen es del pueblo, de este texto me transportaba a la iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia universalmente visible, a la iglesia local. Esta imagen de este texto me transportaba al servicio dominical en nuestros días, cuando Dios de manera colectiva nos instruye como un excelente padre que es. Eso nos lleva a reflexionar sobre el hecho de la importancia de podernos congregar en el día del Señor. Muchas personas están ocupadas en el materialismo. Hoy no solamente el mundo impío es codicioso, sino podemos observar que muchos de los creyentes también tienen codicia porque su corazón está enfocado en las cosas de este mundo. Es más importante para ellos las cosas de este mundo y su corazón corre tras el mundo porque el mundo le dicta lo que debe hacer. Pero cuando el Hijo de Dios va a la iglesia, allí Dios utiliza por medio de sus predicadores, por medio de sus maestros o sus doctores, y cuando digo doctores son maestros, está instruyendo a su pueblo para que su pueblo aprenda a temer. Entonces, esta imagen me transportaba al servicio dominical, me transportaba a nuestros días, a esa iglesia universalmente visible, a esa iglesia local, cuando Dios de manera colectiva nos convoca a un culto por medio de un siervo para podernos hablar, para podernos enseñar cómo temerle a Él, cómo debemos dirigirnos a Él. Qué excelente es nuestro Padre. Eso implica tener a Dios como Padre, el haber sido adoptados dentro de su familia. Pero también, en segundo lugar, tener a Dios como Padre, eso nos muestra que Dios como Padre nos instruye eficazmente. Cada vez que vamos a un texto bíblico, Él está llevándonos, si lo meditamos, si lo analizamos, lo estudiamos o lo escuchamos, Él nos está instruyendo de manera eficaz. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 48, el versículo número 17, que dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios. Y luego agrega, que te enseña provechosamente. Ese es nuestro Padre. El habernos adoptado dentro de su familia, nuestro Padre nos enseña, y la enseñanza que Él nos da es provechosa. Y dice que te encamina por el camino que debes seguir. Importantísimo esto, hermanos. Es fundamental. Vean los grandes privilegios que tenemos nosotros como hijos adoptados por Dios. Las instrucciones de nuestro Padre son eficaces, son efectivas, son provechosas para nuestra alma. Hermano, yo quiero hacer un apunte y quiero que lo tomes
muy a bien, de parte de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. No te pierdas ningún estudio de la Biblia. No te pierdas ningún culto. Es necesario que recuerdes que no es escuchar al predicador o a la persona, porque un predicador va y otro predicador va y viene a través de la historia, pero lo que siempre permanece es la palabra de Dios. Por lo tanto, antes de enfocarnos en la admiración a los hombres y a la retórica de los hombres, es importante concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir. Él mismo es nuestro Dios. Allí en el libro de Isaías está hablándole a Israel y dice que Él es redentor del pueblo, de la nación, que Él es santo, majestuoso. Y luego dice, yo soy el Señor, Dios tuyo, que te enseña. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro instructor y utiliza este libro santo para enseñarnos de manera provechosa. Y al enseñarnos de manera provechosa hace que nosotros nos encaminemos por el camino que debemos seguir, porque hay muchos de sus hijos que están desorientados. A veces tengo cierta preocupación, y no porque esté a favor o en contra de ningún partido, pero vemos nosotros, porque yo soy, en este caso, sí tengo un interés, porque todos nosotros debemos ser responsables ante el Estado, pero me huele que muchos cristianos están siguiendo los deseos de su perverso corazón y los ideales filosóficos, mundanos y depravados, rebelándose en contra de Dios. La escritura dice en Romanos capítulo 13, y permítanme hacer un pequeño paréntesis al respecto. El pastor William estuvo tratando esto tiempo atrás, en su tiempo de exposición el mes pasado. La escritura en Romanos 13 dice que debemos nosotros someternos a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios y por Dios han sido establecidas, y aquel que se rebela contra la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Algunos dicen, es que debemos interpretar eso de acuerdo al pensamiento de la época. No podemos interpretarlo de acuerdo al pensamiento de la época. Claramente el texto no necesita plastilina, el texto está claro, resiste. Ahora, Pablo estaba bajo un gobierno hostil, bajo un gobierno tirano, bajo un gobierno perverso como el de Nerón. Y Pablo habla de que los cristianos en el contexto en que estaban viviendo tenían que someterse, no debían someterse a la autoridad. Pero hoy muchos no se quieren dejar instruir. Pedro también decía que se debía honrar al rey, y Pedro estaba también bajo la misma tiranía. Pero hoy no. Pablo también en 1 Timoteo dice que debemos orar por nuestros gobernantes, que debemos pedirle al Señor por nuestros gobernantes. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos salir a protestar, que tenemos que rebelarnos, que tenemos que poner en las redes sociales la bandera al revés. No, bueno, la Biblia no enseña eso. Eso son cosas que debemos reflexionar, porque nuestro Dios, nuestro Padre, el Santo de Israel, el Dios tuyo, nos está enseñando provechosamente. Queremos ver un país cambiado, pero el país nunca se cambiará ni por las armas, ni por las protestas, sino por los valientes. El reino de Dios es para los valientes. Y luego dice, y los violentos, los valientes lo arrebatan. Pero es con el evangelio. No es con mis ideas, mis filosofías de un mundo caído, de un mundo depravado, de un mundo manipulado por el diablo. ¿Acaso no hemos visto lo que dice en Primera de Juan el capítulo 5, que dice claramente la escritura que el mundo entero está bajo el maligno? Yo no puedo pensar como piensa el mundo. Yo debo elevar mi oración a Dios para que vivamos en este mundo quieta y reposadamente. Parece que la oración en el pueblo cristiano se envió a los hornos crematorios donde se llevan las personas con COVID. Es decir, nos va a tocar colocar dentro de los mismos cristianos una protesta. La oración murió. No estamos orando. Estamos alejados de la realidad. Dios como Padre, y cierro con este paréntesis, ¿a qué quiero ir con esto? A que Dios como Padre nos instruye eficazmente en todos los asuntos de la vida. La Escritura dice en 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en lo que es correcto. Volvamos a las Escrituras, que allí podemos ver a Dios como Padre, como tiernamente en cada devocional, en cada lectura bíblica nos está instruyendo. Entonces, Dios como Padre no solamente
no solamente nos aconseja, sino que lo hace de manera eficaz, de manera provechosa. Nos encamina por donde debemos caminar, no por el camino que nos parece. En segundo lugar, Dios, o en tercer lugar, Dios como Padre nos instruye desde muy jóvenes. Cuando nos acercamos al Evangelio, y estoy hablando desde el aspecto espiritual, cuando nos acercamos al Evangelio, nuestro buen Dios como Padre nos da la leche espiritual no adulterada. Y ahí dice, para que por ella crezcáis en la salvación. Vamos allí a la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Por eso tengamos presente y conectemos lo que dijimos anteriormente con esto, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vea lo que le dice Pedro a los cristianos, a los creyentes, a los escogidos que estaban dispersos, pero también a la iglesia de hoy. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un recién convertido quiere estar en los cultos. Un recién convertido quiere crecer, quiere alimentarse de la viva palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando ya llevamos años en el evangelio? ¿Será que nos hemos vuelto más maduros o más inmaduros? Se nos ha olvidado que Dios nos ha venido instruyendo desde muy en nuestros primeros años, hablando espiritualmente de nuestra conversión, porque el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, Dios nos instruye desde temprano. Quiero que vayamos al Salmo 71:17. Dice, oh Dios, dice el texto, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Qué expresión tan hermosa la que dice el salmista. El salmista estaba hablando de sus años de su mocedad y estaba diciendo que él desde su mocedad había sido instruido por el mismo Dios, que Dios mismo lo había enseñado, que Dios mismo lo había educado desde su juventud. Y ahora, y dice, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. No sabemos cuánto tiempo había pasado entre lo que dijo el salmista y los años que llevaba cuando el Espíritu Santo le dio estas palabras. Entonces, Dios como Padre nos instruye a temprana edad. Eso nos lleva a nosotros también a instruir desde temprano a nuestros hijos. Bueno, a modo de aplicación. Pero lo que quiero es que pensemos que cuando la expresión Padre Nuestro dice Padre Nuestro, nos está mostrando eso, que nos instruye eficazmente, que nos aconseja, que desde muy nuevos quiere darnos su palabra. Ahora, Dios como Padre también nos instruirá para que podamos hablar con precisión cuando venga el tiempo de la crisis, el tiempo de la persecución, el tiempo del sufrimiento. Para terminar, quiero que vayamos, por favor, a Mateo. Mateo capítulo número 10, versículos 17 al versículo 20. Dice Mateo 10, 17 al 20. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Está hablando de los que proclaman el evangelio. Y esto no solamente ocurrió durante el tiempo de que Cristo vino a inaugurar su reino, sino también ha ocurrido a través de la historia. Dice, guardaos de los hombres, tengan cuidado, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso le pasó a los discípulos. Dice en el 18, y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, o a los paganos. El 19 dice, más cuando os entreguen, luego agrega, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu Santo, el que nos adoptó, el que nos lleva a decirle a nuestro Dios, Padre nuestro. Dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto no está hablando de que no debo preparar una exposición, una enseñanza, de ninguna manera. El texto lo que está hablando es que
le está dando esperanza, le está dando confianza a sus discípulos de que van a tener persecución, pero en los momentos de persecución van a ser llevados ante los reyes, van a ser llevados ante los gobernantes, ante los religiosos, para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos, no para que les hagan placas, no, para testimonio a ellos, para que se les predique el evangelio. Y cuando ellos vayan a predicar el Señor, el Padre les dará el denuedo para hablar y no necesitan hacer un documento. Qué interesante, porque Dios, como nuestro Padre, nos instruye para que podamos hablar con precisión cuando venga la persecución. Entonces, es importante tener en cuenta estas verdades. ¿Qué hemos nosotros aprendido hoy? Hemos aprendido, en primer lugar, el sentido etimológico de la palabra Padre. Ahora, el sentido etimológico, es decir, el origen o la procedencia. No es un aspecto romántico y cariñoso que se está expresando. No, 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 de ninguna manera. Lo que se está diciendo es Padre en dos idiomas totalmente diferentes, que tiene diferentes implicaciones. Pero en segundo lugar, ¿qué fue lo que nosotros estuvimos viendo? ¿Qué implica tener a Dios como nuestro Padre? Implica, primero, que estará atento a nuestra instrucción, número uno. Número dos, que esta instrucción será eficaz, que Él como Padre nos instruye eficazmente. Número tres, que Él como Padre nos instruye desde temprana edad y que Él como Padre nos instruye o nos instruirá para que podamos hablar con precisión cuando venga la persecución. Y quisiera dejar por hoy aquí, agradeciéndole al Señor por darnos luz, agradeciéndole al Señor también porque hoy, por medio del Espíritu del Padre, o por el Espíritu de Cristo, o por el Espíritu Santo que fue enviado del Padre y del Hijo, podemos tener libertad para poder llegar a la presencia del Padre, para poder expresarle con toda libertad nuestro agradecimiento, nuestras peticiones y todo aquello que hay en nuestro corazón. Pero no seamos irreverentes. Entonces, el papito Dios, es necesario reflexionar sobre cuando yo me expreso de manera cariñosa. Dígale papito a su papá, dígale papito a su esposo, pero a Dios simplemente es Padre, recordando que para que usted le dijera Padre a Él, Él tuvo que enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para que usted pudiera tener acceso y entrada ante el trono de la gracia. Quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos allí. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, querido Dios, por tu instrucción. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú eres maravilloso. Aunque la costumbre de nosotros siempre va a ser el poder expresar afecto, Señor, aún en medio de nuestras expresiones cariñosas y defectuosas, Señor, tú nos respondes. Nosotros pedimos a ti que nos ayudes a cambiar este tipo de expresiones, que nos ayudes a dirigirnos con reverencia ante tu presencia. Y lo digo, nos ayudes, porque yo también estoy en ese proceso. Yo también, lo mismo que mis hermanos, estoy en ese proceso. Tú eres el Padre amoroso, el Padre misericordioso, el Padre amado, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un pensamiento muy diferente al que la Biblia enseña. Hoy te rogamos que nos bendigas y que sigas dirigiendo nuestros pensamientos para hacer tu voluntad. Gracias damos a ti porque solamente aquellos que ponen la confianza en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador podrán con propiedad decirle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos instruido y por habernos presidido con tu palabra en el día de hoy. Gracias, oh Señor. Renueva nuestra mente y cambia nuestro corazón, porque no es fácil cambiar las costumbres que tenemos y adaptarnos a lo que dice tu palabra. Con reverencia hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.